Que vamos a orar y ya le doy paso a Liz. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por permitirnos juntarnos como iglesia para abrir tu palabra, los adultos, los niños, los jóvenes, que realmente tú transformes nuestras vidas, nos impactes, nos ayudes a entender quién eres, tu plan, tu propósito de salvación, tu amor hacia toda la humanidad y nuestro papel también en tu plan de redención. Gracias, Señor, por todo ello y pedimos también que dirijas y ayudes a Luis en la exposición de este tema. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Bueno, vamos abriendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 9. Es siempre un privilegio venir como iglesia para estudiar su palabra y ver lo que Él tiene para cada uno de nosotros, no solamente como iglesia, como cuerpo, sino también individualmente, ¿no? Lo que el Señor tiene para nosotros. Romanos capítulo 9. ¿Qué versión? Sí, claro. Normalmente Reina Valera, ¿no? Pero si habrá alguna, quizás por ahí alguna mencionamos de otra versión. El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana es un pasaje, como ya nos ha dicho Rubén, es un pasaje sumamente importante en toda la carta de Romanos que estamos estudiando, y también un pasaje muy importante y muy controversial en la iglesia, incluso hoy, sobre el papel de Israel en la historia redentora del mundo. Vamos a dividir este pasaje, los 5 primeros versículos, en 2 partes, ¿no? Primero vamos a analizar lo que es el lamento de Pablo, por qué se lamenta, y segundo, los privilegios que tiene Israel. Pero antes, permítame dar una introducción a manera de repaso de lo que estamos estudiando con la carta de Pablo a los romanos, y también un repaso a vuelo de pájaro de los 3 capítulos que enmarcan el pasaje que vamos a estudiar hoy, los capítulos del 9 al 11, ¿no? Alguien me dijo que si llegáramos a entender Romanos del 9 al 11, entenderíamos toda la Biblia. O sea, eso para que veamos lo importante y profundo que es la palabra de Dios en este pasaje. Entonces, a manera de introducción, entonces, vamos a repasar lo que hemos estado estudiando en Romanos. Hemos visto la introducción de cómo el apóstol Pablo introduce su tema que sugerimos es el Evangelio de Dios, el título que encompasa toda la carta a los romanos. ¿Okay? Del capítulo 1 al 4, el corazón del Evangelio, donde desarrolla el tema de la justicia de Dios. Cómo Dios acepta a una persona pecadora y lo reconoce y lo declara justo delante de él, ¿no? De su presencia. La justicia de Dios. Después hemos disfrutado muchísimo los capítulos del 5 al 8 porque nos habla acerca de la seguridad que provee el Evangelio, ¿no? La esperanza de nuestra salvación. Incluso la semana pasada hemos estudiado esa seguridad que tenemos, que el amor de Dios para con sus hijos es algo inquebrantable, ¿no? Seguro. Nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tremendo. Y también la obra del Espíritu, que es el arras, la garantía que mora en nosotros,
y nos da la seguridad de que somos de parte de Él, somos su familia, ¿no? Qué tremendo. Y el pasaje que vamos a ver hoy es del 9 al 11, la defensa del Evangelio. ¿Qué quiere decir Douglas Moo, en uno de los grandes teólogos expertos en el libro de los Romanos? Sugiere este título, la defensa del Evangelio. Vamos a ver por qué. Quizás podríamos resumirlo. Israel ha recibido profecías acerca de su futuro. Los que han creído en Jesucristo son parte de la iglesia, y también los gentiles, los otros pueblos también que han creído en Jesucristo son parte de la iglesia. Y los judíos creyentes, cristianos, se plantean un problema. ¿Por qué hay más gentiles en la iglesia que judíos? ¿Acaso la promesa no era para nosotros los judíos? ¿Es que ha fallado Dios? Esa es básicamente la pregunta. Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, Pablo en estos 3 capítulos quiere decirnos básicamente de que Dios no ha cambiado de plan. Dios sigue siendo el mismo y sus promesas son firmes y para siempre. Después, estos 3 capítulos son la base para lo que viene después en el capítulo 12, que es la parte más práctica de la carta, donde Pablo va a decir, ya que hemos visto la gracia, la misericordia de Dios en el Evangelio, entonces debemos comportarnos así, ¿no? Entonces este pasaje es muy importante como base para la parte práctica de la iglesia. Entonces capítulo 12 al 15, el poder transformador del Evangelio, ¿ok? Y después con una conclusión. Hemos dicho que la carta a los Romanos empieza con el Evangelio de Dios, mencionando el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, y termina también con el tema del Evangelio de Dios en los últimos capítulos. Entonces, es importante. Muy bien. He tenido problemas y estoy volviendo. Ahora sí. No se sube. Entonces, Pablo ha venido enseñándonos a lo largo de esta carta que el Evangelio de Dios es para todo aquel que en él cree. ¿Se acuerdan de lo que dice Romanos 1, 16 y 17? Para todo aquel que cree. ¿Qué dice? ¿A quién primeramente? Al judío primeramente y después a los gentiles, ¿no? Entonces, la iglesia en Roma está compuesta por estos 2 grupos que estamos mencionando, ¿no? Están los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Hemos dicho que se han convertido más gentiles que judíos. Hemos dicho también históricamente de que muchos judíos fueron expulsados y estuvieron, no sabemos exactamente cuántos años estuvieron fuera de Roma, pero la iglesia siguió congregándose en Roma, pero la mayoría eran gentiles. Y cuando los judíos retornaron, encontraron que la iglesia era mayoritariamente gentil, muy probablemente con costumbres diferentes o desarrolladas, y eran diferentes a las de ellos. Y ahí viene el conflicto, ¿no? 2 perspectivas de vivir, vamos a decir, el cristianismo. Eso potencialmente puede generar una división en la iglesia. De allí que Pablo escribe la carta a los romanos a los creyentes que están en Roma.
porque su deseo es empezar una empresa misionera, una misión hacia Europa, aquí a nuestra querida España. ¿Okay? Pero para venir a España a predicar el Evangelio, necesita apoyo de todo tipo, personal, económico, anímico, oraciones, espiritual, necesita ese apoyo de las iglesias. Y quiere que la iglesia en Roma esté unida para eso. Imagínense una iglesia dividida, ¿cómo va a apoyar un proyecto misionero? Imposible. Por eso Pablo, es una de las razones principales por la que escribe esta carta, es para decirle, hermanos, nosotros somos uno en Cristo. Nosotros tenemos una única misión, predicar el Evangelio de Cristo. Y necesitamos estar unidos en la empresa misionera del Señor. Ok, vamos a hacer a vista de pájaro estos 3 capítulos de Romanos, ¿ok? Si pudiéramos resumir brevemente estos 3 capítulos, pudiéramos decir que el capítulo 9 aborda el tema de la elección de Dios por Israel en el pasado, ¿ok? Dios escoge en el pasado a Israel, su elección, como nación. El capítulo 10 nos habla sobre la salvación presente de Israel, que está abierto para que ellos puedan creer en el Evangelio de Dios. Y el capítulo 11 nos está hablando sobre la restauración futura de Israel, ¿ok? Está más o menos eso es lo que varios eruditos consideran al analizar estos 3 capítulos, ¿ok? Repito, capítulo 9, la elección pasada de Israel, capítulo 10, la salvación presente de Israel y el capítulo 11, la restauración futura de Israel. Ahora, en sus Biblias, quiero que vean sus Biblias y vamos a tomar algunos puntos breves para tener una idea de lo que Pablo está queriendo enseñarnos. Y un tema muy fundamental. ¿Okay? Primero, el capítulo 9, Pablo empieza con un lamento y angustia por su pueblo de Israel. ¿Okay? El capítulo 10 nos va a hablar acerca de la responsabilidad que tiene el pueblo de Israel hacia el Evangelio de Dios. Ellos son responsables de creer o no creer en el Evangelio. ¿Okay? Y en el capítulo 11, Pablo va a hablarnos de esa esperanza y va a terminar en una alabanza basada en las misericordias de Dios. Vamos a ver ahora eso a continuación, brevemente. Seguimos con los 3 capítulos, ¿ok? Para tener un panorama de estos 3 capítulos y después vamos a centrarnos en la primera parte de esta mañana. Ok. Noten que en cada capítulo al comienzo, Pablo nos habla de algo muy emocional, de su amor que él tiene por que sus compatriotas conozcan el Evangelio. Lo hace de una manera muy emotiva. Noten la primera frase, ¿no? Las primeras frases de cada capítulo. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por quiénes dice? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿A quiénes se refiere eso? A los judíos, muy bien. Noten el comienzo del capítulo 10. El profundo deseo de mi corazón, ¿se dan cuenta, no?
Y mi oración a Dios es que ¿quién? Los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Verdad? Nuevamente vemos el mismo patrón, ¿verdad? Y en el capítulo 11, también lleno de emoción, va a hacer una pregunta. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, dice, ¿no? También yo soy israelita. Ok. Uno de los grandes problemas que estos 3 capítulos representan para el debate teológico el día de hoy es acerca de la predestinación. ¿Han escuchado sobre esta palabra, predestinación? Pasaríamos toda una serie de conferencias hablando sobre eso. Gracias a Dios que eso le va a tocar a nuestro querido hermano Rubén. Yo solamente voy a plantear algunas preguntas y un breve resumen, pero la próxima semana vengan preparados con lápiz y cuaderno para apuntar y preguntas. Pero quisiera decir una cosa porque el pasaje que vamos a estudiar esta mañana creo que tiene que ser entendido en su contexto del que estamos hablando de estos 3 capítulos, ¿ok? Nuestro entender sobre la predestinación. 2 puntos de vista, ¿ok? En ambos puntos de vista tenemos evangélicos, cristianos, eruditos, que son hijos de Dios, que merecen todo el respeto y el amor. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Son diferentes posiciones sobre un tema y ha sido un debate que viene desde los tiempos de la iglesia primitiva, básicamente, ¿okay? Los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. O sea que muy posiblemente no lo vamos a resolver esta mañana, ¿ok? La posición, vamos a decir que es denominada calvinista o reformada, afirma esto, de que Dios ha escogido a las personas antes de la fundación del mundo y las ha elegido para ser salvos. ¿Ok? Si Él ha escogido a ciertas personas para ser salvos, entonces, de paso, otros no han sido los favorecidos. Entonces no son elegidos y por tanto, adiós. ¿Ok? Y no hay nada que hacer sobre esa decisión. Ese es un punto de vista, ¿ok? El segundo punto de vista dice, Dios ha elegido a Israel como nación, ha escogido a personas de Israel como Abraham, los ha elegido pero no en desmedro de los demás. No para condenar a los demás, todo lo contrario. Los ha escogido con el propósito de ser bendición a todas las naciones. ¿Me dejo entender? Dios, según esta segunda posición, da el libre albedrío a las personas para que ellos escojan creer o no creer. Arrepentirse o no arrepentirse. Dios, dice la Escritura, quiere que todos sean salvos y por ende les da oportunidad para que conozcan el Evangelio y tomen su decisión. Ese es el resumen del debate, ¿ok? Creo que la posición de los ancianos, eso lo va a explicar más nuestro hermano Rubén, es que creemos la segunda opción, de que Dios da al ser humano libre albedrío. ¿Ok? Solamente para decir esto, que, por ejemplo, solamente aquí estoy dando solo un pequeño ejemplo. ¿Ok? Hay varios versículos que nos pueden hacer tambalear esta posición que estoy afirmando, porque no es fácil, no quiero que crean que es fácil. ¿Ok? Les digo que lleva cientos de años en debate. Pero para mí, una de las cosas que para mí me ayuda
en este mismo pasaje de los 3 capítulos es esto. El capítulo 10, ¿ok? El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Por qué Pablo tendría que orar para que sean salvos si ya han sido predeterminados? ¿Me dejo entender? Y es más, seguidamente en el versículo 10 va a decir esto, ¿no? Que si en 9 y 10 dice que si confesares con tu boca, Pablo está diciendo esto, que si confesares con tu boca, cualquiera de ustedes, que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Y dice esto, todo el que invoque el nombre del Señor será, no dice los que han sido elegidos previamente, sino todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, miren lo que dice a continuación. Con respecto a Israel, Dios dijo, en azul dice, todo el día les abrí mis brazos. Dios muestra su misericordia. ¿Ok? Todo el día les abrí mis brazos, pero ellos, ¿qué dice? Fueron desobedientes y rebeldes. O sea que ellos tomaron su decisión, libre albedrío. ¿Ok? Y el capítulo 11, miren lo que dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de los escogidos. ¿Eso dice? ¿De quién? O sea que Dios tiene misericordia de todos. ¿Ok? Lo que Pablo en este pasaje, lo que está enseñando, no está hablando tanto, de Israel como el honor de Dios. El debate aquí ¿es Dios fiel a sus promesas? ¿Es su palabra confiable? Ese es el desafío. Bueno, ahí está el debate, 2 puntos de vista más o menos explicado, pero hay que profundizar y seguir leyendo varias veces estos 3 capítulos, ¿ok? Vamos a dar lectura al pasaje de esta mañana. Dice así la palabra de Dios, 9 del 1 al 5, ¿ok? Verdad digo en Cristo, dice Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y una frase más en el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estos versículos. Ok. Quisiera antes de continuar, meditar un poquito aquí por qué Pablo tiene todo este lamento. ¿Ok? Pablo, el día que conoció al Señor en su camino a Damasco,
su vida fue transformada completamente. Él, judío, religioso, fariseo, había estado con los ojos vendados, no había conocido el verdadero mensaje. No había visto que todas las profecías acerca del Mesías se habían cumplido en la persona de Jesús, a quien estaba persiguiendo. Pero ese día el Señor se le apareció y su vida fue transformada. ¿Ok? Y desde entonces nadie lo detuvo para predicar el Evangelio de Dios, de que Jesús es el Mesías prometido. Y déjenme decirles, hermanos, que su celo, su fervor, va más allá de algo tan complaciente muchas veces que veo en mi propia vida, de no tomar riesgos y no hacer la voluntad de Dios en predicar su palabra, como lo hizo Pablo. Es tremendo su testimonio. He contado más o menos que él predicó el Evangelio en alrededor de 14 a 17 países, contándolos como ahora se dividen los países, ¿ok? 14, 17 países, predicando el Evangelio. Schnabel, un comentarista que ha hecho un estudio misiológico sobre Pablo, afirma que Pablo recorrió 25,000 kilómetros en sus 25, 30 años de ministerio. ¿Ok? Por barco, a pie, en caballo, etc. Y todo lo hizo porque quería que la gente conozca del Evangelio de Dios, de lo que está escribiendo en esta carta. Y su testimonio, miren los sacrificios que Pablo hace por sus compatriotas y por los gentiles, ¿no? Leamos. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, enfatizo eso, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No sé por qué no acentúe ayunos. Sí. Todo esto Pablo lo hizo por amor a las almas perdidas. ¿Ok? Y noten allí que menciona a sus compatriotas, a los israelitas. Este amor y este fervor que menciona, esta profunda angustia, gran tristeza, es genuina y es por quienes desean su muerte. ¿Me dejo entender? Él está siendo perseguido. Hablan mal de él, lo han acusado, lo han perseguido, lo han querido matar, apedreado, etc. Su propio pueblo. Pero él dice que tiene gran tristeza porque muchos de sus compatriotas no responden al evangelio que él predica. Es tan serio su convicción, sus sentimientos, porque él ha sido acusado de ser contrario
a la ley de Moisés. Le han acusado de ser un traidor de la ley, de las costumbres judías. Entonces él por eso va a decir, ¿a quién pone como testigos? Dice el texto, ¿no? A Cristo y al Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! O sea que está poniendo a ellos como testigo. Y es más, escuchen, esto es tremendo, esto es ya realmente una declaración bastante seria lo que va a decir Pablo ahora. Él va a decir, prefiero ser anatema, prefiero ser maldito, prefiero estar separado de Cristo, merecer todo el juicio de Dios. Si eso fuera suficiente para que ustedes, compatriotas israelitas, sean salvos, reconozcan en Jesús al Mesías. Eso es fuertísimo. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Pablo se lamenta de esta manera? Me gustaría sus opiniones. ¿Por qué llega a estos extremos en su declaración? ¿Por qué está tan desesperado de que a punto de querer recibir la maldición para que los judíos se conviertan al Señor? Por amor. Uh-huh. Eso también, muy cierto. Porque sabe que si no creen en el Evangelio, su destino eterno está en juego. Separados de Dios para siempre. Y Él no quiere eso. Varios eruditos consideran este sentimiento de Pablo un paralelo a lo que sintió Moisés. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel comenzó en su ausencia de Moisés a crear el becerro de oro? Y Dios bajó y quería exterminarlos, ¿no? El primer mandamiento que les da, y ese es el primer mandamiento que lo fallan, o sea que ya el colmo. Y Moisés sale al frente y le dice, Señor, no lo hagas, no lo hagas. Bórrame a mí del libro si quieres, bórrame a mí, pero no los mates, no los destruyas. Tremendo, ¿no? Moisés. Pero también Jesucristo nuestro Señor, creo que Pablo también estaba pensando en Él. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario perdonó a sus enemigos. Qué tremendo. Llegó a orar y decir, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El corazón de Pablo está en sintonía con los siervos de Dios y con su Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos sentir ese amor por nuestros enemigos? ¿Les deseamos el bien o les deseamos el mal? Tremendo, Pablo, ¿verdad? Entonces, Pablo ahora va a hacer una lista de 8 privilegios que tienen sus compatriotas como pueblo de Dios, israelitas. 8 tesoros que tiene Israel y que para Pablo sería el desastre de que teniéndolo todo, rechacen el Evangelio.
La primera cosa que Pablo menciona es la adopción. La adopción, a diferencia de lo que Pablo ha venido diciéndonos en su carta en Romanos, no habla, cuando menciona hijos de Dios, no se refiere a que nosotros somos salvos como hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios y porque Dios nos ha dado su salvación. Pero cuando habla de la adopción como hijos, se está refiriendo en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel como su primogénito. ¿Ok? Algo así como hay un estatus corporativo como nación, escogido como nación. ¿Ok? Dios lo llama en Éxodo 4:22, mi hijo primogénito. El privilegio como nación de haber sido escogidos. Ahora, esto no está hablando de salvación personal, y aquí viene el gran debate, ¿no? Aquí no está hablando de que todo Israel, cada individuo de Israel es salvo. No está hablando de eso, porque no es el caso. Está hablando que son hijos de Dios porque son sus escogidos para que sean luz, para que lleven la bendición a todas las naciones. Como hemos dicho, lo ha escogido Dios no en desmedro de los demás, sino para hacer bendición a los demás, a todas las naciones. También viene la gloria, y la gloria se refiere a la presencia manifiesta de Dios en medio de su pueblo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento Dios aparecía en el tabernáculo mientras caminaban en el desierto, en el templo en Jerusalén, ¿verdad? La gloria de Dios. Y también Dios quería que esa gloria sea manifiesta a todas las naciones. Después habla de los pactos. Ahí está mal, es plural, aunque en nuestra Biblia dice singular, en el original es en plural, ¿ok? Entonces, se dice que todos estos pactos, hay varios pactos en la Biblia, ¿no? Hay pactos con Abraham, con Moisés, con David. Está hablando también el nuevo pacto que nos habla el profeta Jeremías en el capítulo 31. Pactos que Dios hace con su pueblo, con las bendiciones que Él provee. Israel es recipiente de esos pactos. Después la legislación, la promulgación de la ley, no solamente se refiere a la ley para simplemente por poseer la ley, sino también como un signo de favor y de sabiduría. La palabra de Dios, la Torá, las instrucciones, donde se expresa la sabiduría de Dios, que cómo Dios quiere que su pueblo viva. Esa Torá, esa ley que es el Antiguo Testamento, que va a apuntar todas sus profecías hacia Jesucristo. El culto, refiriéndose a todo ese sistema que hemos visto algunas veces aquí en la iglesia, todo ese sistema, ¿se acuerdan de sacerdotes en el tabernáculo? Todo ese sistema donde para acercarnos a un Dios santo los israelitas tenían que hacer sacrificios, etc. Todo ese sistema que hablaba y nos enseñaba sobre el carácter de Dios y sobre la manera como Él requería que se acerquen a Él. Después las promesas que Dios da al pueblo de Israel, ¿no? También a esas promesas dadas a los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Y por último, después de todo este inventario de cosas, Pablo culmina con el don supremo que ha recibido el pueblo de Israel, que es acerca de el Mesías. El Mesías. Y es interesante que el Señor aquí es expresado de dos maneras, como humano y como divino. Pablo afirma que el Mesías de Israel vino según la carne, ¿no? Pero también da alabanza a Él.
dice, Cristo como Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. La deidad de Cristo. Y es por eso, hermanos, escuchen bien esto porque esto es muy importante. Si Jesucristo es Dios, ¿okay?, y el pueblo de Israel con todas estas bendiciones rechaza el Evangelio, ¿a quién está rechazando? A Dios mismo. ¿Se dan cuenta lo desesperante que es para Pablo? El dador de los pactos, el dador de las promesas, su creador, ha venido a este mundo y habitó en medio de nosotros en la persona de Jesucristo. ¿A Él van a rechazar? Una tragedia. Es una tragedia para Pablo. Terminamos, hermanos. ¿Qué tiene que ver este pasaje para nosotros hoy, aquí como iglesia? Permítame sugerir dos cosas. Primeramente, hemos visto de que Pablo ha mostrado en este pasaje amor por los perdidos, amor por aquellos que no han conocido a Jesús como el Salvador y Señor de sus vidas. Hemos visto todo lo que Él ha sacrificado por amor a ellos, a pesar de que muchos de ellos le persiguieron, le quisieron matar. Amor, un amor genuino. La pregunta para mí, primeramente, ante todo, ¿no? Es si tengo esa misma pasión por las almas perdidas. Y cómo ese amor por las almas perdidas se expresa en mi manera de vivir, lo que hago con mi tiempo, lo que hago con mi dinero, lo que hago con mi tiempo libre, lo que hago con mis talentos, cuáles son mis prioridades. ¿No? Hace poco escuchábamos, fuimos desafiados con una pregunta, no recuerdo dónde lo hemos escuchado, con mi esposa me hizo la pregunta, ¿cuándo ha sido la última vez que tenías a un no cristiano comiendo en tu casa? ¿Con cuántos estamos relacionados? ¿Cuántos se sienten abiertos a conversar contigo? Es una pregunta muy dura para cada uno de nosotros. Y la otra cosa es, primero, amor a los perdidos, pero también amor a la iglesia. ¿Han notado que Pablo está escribiendo esta carta por amor a la iglesia? La quiere unida. La quiere unida. No es posible que haya competencia étnica, teológica, práctica. La iglesia debe mantenerse como una sola, bajo la gracia de Dios. Un solo cuerpo, una sola familia, un solo espíritu, una sola fe. Todos debemos valorar la gracia que hemos recibido. La pregunta práctica para nosotros es, ¿qué estoy haciendo yo para fortalecer la unidad de la iglesia? Podemos orar por las misiones internacionales, pero no somos capaces de cruzar de una silla al otro lado de otra silla para saludar. ¿Y me hablas del amor de Cristo?
Que el Señor nos ayude, hermanos, a buscar la unidad de la iglesia, a facilitar la unidad, a fabricar puentes de comunión. Vamos a orar. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, hermano, voy a dar un minuto para que ores al Señor allí en la intimidad de tu corazón y dile lo que tienes que decirle. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Venimos delante de ti en humildad, Señor, reconociendo cuán limitados somos en entender la gracia, la misericordia tuya para pecadores insensatos como nosotros. Gracias, Señor, por el Evangelio, que cualquier persona que se da cuenta de su necesidad reconoce en Jesucristo su Salvador y Señor. Gracias por el Evangelio, Señor, y ayúdanos a vivirlo aquí, compartiéndolo y viviéndolo como iglesia. Nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén.